Módulo 15, semana 2, actividad integrada 4, mi ecosistema. En este video vamos a hablar sobre la descripción del ecosistema del estado de Yucatán. El estado de Yucatán se localiza en el sureste de la República Mexicana, en la parte norte de la península de Yucatán. Limita al norte y el oeste por el Golfo de México, al sureste por el estado de Quintana Roo y al suroeste por el estado de Campeche. La mayor parte de su territorio es una planicie, constituido en su mayoría por roca caliza. Su extensión territorial es de 39.524 kilómetros cuadrados. Lo integran 106 municipios y su capital es Mérida. El clima en el estado de Yucatán. El 85.5% de la superficie del estado presenta climas cálido, subhúmedo y el restante 14.5% presenta clima seco y semiseco, que se localiza en la parte norte del estado. El clima cálido húmedo permite el desarrollo del cultivo del enequem, el de mayor importancia en el estado, pero también se cultiva maíz, frijol, melón, sandía, naranja, limón y mango. El clima de Yucatán está catalogado como subtropical-tropical, con temperaturas entre 28 y 35 grados durante la mayor parte del año. La ubicación geográfica del estado es lo que determina su clima. Su escasa altitud y su posición al sur del trópico de Cáncer producen estas temperaturas elevadas. Los tipos de clima que predominan en la región van desde seco muy cálido, semiseco muy cálido y cálido subhúmedo en la mayor extensión territorial. Este es uno de los estados de México que posee un clima privilegiado porque su temperatura no es tan alta. Yucatán tiene una situación geográfica privilegiada. Posee bosques tropicales, cenotes, cavernas, corrientes subterráneas, etc. Al finalizar la primavera, caen lluvias generalmente moderadas que se aprovechan para las. La vegetación de Yucatán está formada por un gran número de especies y variedades distintas, debido a que la región está cubierta en un 70% por selvas. La mayor parte de las plantas son típicas de este ecosistema. Sin embargo, el resto del país presenta una enorme variedad de nichos ecológicos, con zonas agrícolas, manglares, pastizales y otros tipos de entornos vegetales. Por ello, las plantas del país son muy diferentes entre una zona y otra. Durante los últimos 20 años, la flora nativa de la región ha estado sometida a cambios y a un severo deterioro debido a la actividad humana. Entre las causas más importantes se encuentra la excesiva deforestación. A pesar de que la mayor parte de Yucatán está cubierta de selva perenne, la presencia de climas y hábitats totalmente distintos por toda la superficie de la región provoca que haya una enorme variedad de plantas nativas. Además de las nombradas selvas perennes, otros hábitats especialmente importantes son los manglares y los pastizales. La mayor superficie está cubierta por selvas bajas caducifolias. Los tres tipos de vegetación de Yucatán es la selva. Las selvas de Yucatán se dividen en dos tipos, las selvas altas, también conocidas como selvas húmedas o perennes, y las selvas bajas o caducifolias. Normalmente las selvas se clasifican en función de la altura de sus árboles. Existen selvas altas de más de 30 metros, medianas de entre 15 y 30 metros y bajas menos de 15 metros. Las selvas húmedas o perennes son la comunidad vegetales más exuberantes del país. Los árboles de esta selva son de muchas especies diferentes y más del 70% de estas conservan sus hojas todo el año. La mayoría de los árboles de las selvas perennes tienen hojas grandes y húmedas. Además, en estas se encuentran muchas especies distintas de otras plantas, como lianas y palmas. En cuanto a las selvas caducifolias, también conocidas como selvas secas, suelen tener árboles de menos de 30 metros que pierden sus hojas en la estación seca del año. Por lo tanto, están clasificadas como medianas o bajas. El manglar. Los manglares son otras de las zonas más extendidas en la península de Yucatán. Su nombre viene de una palabra del idioma nativo de la zona que significa árbol retorcido. Efectivamente, la gran mayoría de los árboles presenta una forma curvada muy característica. Esta vegetación es muy resistente a la salinidad en el ambiente, por lo tanto, los manglares están ubicados en las desembocaduras de corrientes de agua dulce en el mar. Los manglares no presentan tanta diversidad vegetal como la selva, sino que están formados por plantas especializadas en este entorno. Los pastizales. Los pastizales son conocidos en otras partes del mundo como sabana, estepa, pampa o pradera.
En estas se encuentran sobre todo plantas herbáceas con una gran escasez de árboles o arbustos. A pesar de no haber una gran diversidad de la vegetación de estas áreas, se encuentran varios tipos de plantas nativas, especialmente cerca de las fuentes de agua como arroyos y riachuelos. Cabán crece como un arbusto de 1 metro de altura. Sus flores son diminutas de color blanco. Se le identifica científicamente como Croton humilis. La sandita se le llama también pino silvestre y en la lengua maya su nombre era Cum tulum. Su familia son los cucurbitáceas. Su flor es pequeña, amarilla y de 5 pétalos. Toda la planta sirve de alimento para diferentes animales rumiantes. En la fauna destacan el flamenco, el pulpo rojo, el loro yucateco, la boa, la rana de árbol y la matraca. Los mamíferos como venado, tuza, zarigüeya, zorrillo, reptiles, variedad de iguanas y serpientes. Ejemplos de interacción ecológica. En el estado de Yucatán tenemos una de las interacciones ecológicas que es la depredación. La más común se da entre el ser humano y su fauna. Entre ellos podemos observar la caza de animales para consumo del mismo, por ejemplo, la carne del venado, conejo, el pulpo, el pepino de mar, etc. Estos productos están sobrevalorados en nuestro estado. Tiene un efecto negativo, ya que al realizar la caza inmoderada de esta especie puede provocar que se ubique en peligro de extinción, porque no respetamos y tampoco cuidamos su hábitat ni ciclo de reproducción. Cazan más animales que de los que se reproducen. Otro ejemplo de interacción ecológica está el parasitismo. Se da entre las mascotas, mayormente en los perros, cuando tienen garrapatas. La garrapata vive de la sangre de los perros y es un efecto negativo, ya que esto provoca enfermedades entre las mascotas que pueden afectar a los humanos. La garrapata vive de la sangre del animalito y eso ocasiona que le cause debilidad, enfermedades que afectan la salud del mismo. Servicio ecosistémico que identifico en mi ecosistema del estado de Yucatán. En Yucatán es el enequén, mejor conocido como el oro verde. Es un servicio de provisión ya que se encuentra en nuestro ecosistema como materia prima. De esta planta se obtiene la fibra que se emplea en la industria textil, conocida mundialmente como sisal, en alusión al puerto yucateco, donde se exportaba hacia los diferentes destinos. El enequén era conocido como el oro verde debido a la gran derrama económica que genera en la capital yucateca. Una vez realizada la cosecha, sus hojas se cortan y aplastan para separar la pulpa de las fibras y evitar la oxidación y descomposición. Este tipo de filamentos se puede emplear en la fabricación de sacos, mecates, cuerdas, hilos, entre otros productos. También se utiliza para elaborar artesanías como bolsas, tapetes, zapatos, alfombras y hamacas.